Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos adentramos en las aguas turbulentas de la política colombiana. Y bueno, este caso en particular es como una novela política de esas que te mantienen pegado al asiento. Nos vamos a enfocar en las últimas acciones del presidente Petro de las Altas Cortes y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, listos para destapar esta olla. Prepárense porque esta grabación no solo nos muestra los hilos del poder, sino que también nos hace preguntar sobre la imparcialidad de la justicia en Colombia. Interesante. Y todo esto, por supuesto, con las elecciones del 2026 asomando en el horizonte. Exacto. Y lo que a mí me intriga es la insistencia de Petro en dialogar con las altas cortes una y otra vez. Y su negativa rotonda a reunirse con él es como si les estuvieran dando la espalda al presidente, ¿no? Sí, definitivamente. Pero aquí viene lo curioso, mientras a Petro le cierran la puerta, al alcalde Galán lo reciben con los brazos abiertos. Es una situación que sin duda genera muchas preguntas. Y lo que la hace aún más interesante es que Petro no solo buscó una reunión informal, sino que envió una carta formal solicitando una audiencia pública para discutir la reforma pensional, un tema que afecta directamente a millones de colombianos. Las altas cortes ignoraron por completo la solicitud. Increíble. Mientras ignoraban al presidente, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, se reunía con Galán ese mismo día. Pues de temas importantes, por supuesto, educación, salud, sistema carcelario, salud mental. Pero la coincidencia, la cercanía en el tiempo es por lo menos llamativa. Y aquí es donde la trama se pone más espesa. Justo después de esta reunión, Galán anuncia la construcción de una nueva cárcel en Bogotá. Simple coincidencia. Muchos, incluyendo la fuente de nuestro audio, lo interpretan como una jugada política para ganarse al público, especialmente con las elecciones a la vuelta de la esquina. Claro, porque desde la perspectiva del ciudadano de a pie, la imagen que se proyecta es la de unas altas cortes que se niegan a dialogar con el presidente, pero que están más que dispuestas a reunirse con un potencial rival político. Exactamente. Es como si estuvieran tomando partido. Exacto, y esto alimenta la preocupación sobre una posible politización de las altas cortes. La grabación incluso menciona las conocidas afiliaciones políticas de Ibáñez, lo que añade otra capa de complejidad a todo este asunto. Y no lo olvidemos que la confianza en la imparcialidad del sistema judicial es fundamental para una democracia sana. Si se percibe como un juego político, la gente pierde la fe en las instituciones. Totalmente. Estuviéramos viendo una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un impacto en el tablero político. Y mientras todo esto ocurre, Petro decide dirigirse directamente al pueblo en un discurso en Tolima. En este discurso hace un llamado al diálogo abierto y enfatiza la importancia de escuchar a la gente. Un contraste bastante marcado con la actitud de las altas cortes, ¿no te parece? Sin duda. Y la negativa de las altas cortes a tener una audiencia pública sobre la reforma pensional también genera dudas sobre la transparencia de la participación ciudadana en un tema tan crucial. Al final, la gente se pregunta, ¿a quiénes están escuchando realmente las altas cortes? ¿A los ciudadanos o a los políticos? Esa es la pregunta del millón. Estamos presenciando una lucha de poder entre la rama ejecutiva representada por Petro y la rama judicial representada por las altas cortes. Y en medio de esta lucha, la opinión pública se convierte en un campo de batalla donde se disputan la percepción y la legitimidad, hacia dónde se inclina la balanza. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que todo esto ocurre en vísperas de las elecciones del 2026. Las acciones de las altas cortes intencionalmente o no pueden tener un impacto significativo en el panorama político y en las posibilidades de los diferentes candidatos. Y antes de pasar a la segunda parte de nuestra inmersión, me gustaría hacer una pausa y recordarles que la grabación que estamos analizando presenta una perspectiva crítica de las acciones de las altas cortes. Sí. Es importante tener en cuenta esta perspectiva, pero también recordar que existen otras interpretaciones de estos eventos. Precisamente. Siempre es crucial considerar diferentes puntos de vista y analizar la información con ojo crítico. No podemos dejarnos llevar por una sola versión de la historia. Y con esto nos vemos en la segunda parte de nuestro Deep Dive. Si seguimos con nuestra inmersión, lo que me parece fascinante de esta situación es cómo se entrelazan la percepción y el discurso público. Sí. Por un lado, tenemos a Petro, un líder que busca un cambio profundo en la sociedad colombiana y que utiliza la comunicación directa con el pueblo como herramienta para impulsar su agenda. Es como si quisiera saltarse los filtros tradicionales y conectar directamente con la gente. Sí, y esa estrategia de comunicación directa, aunque efectiva para movilizar a sus bases, también puede generar resistencia en otros sectores. Es como si algunos vieran a Petro como una amenaza al orden establecido, a la manera en que siempre se han hecho las cosas. Exactamente. Y en este contexto, las altas cortes se encuentran en una posición delicada. Su rol fundamental es garantizar el equilibrio de poderes y la imparcialidad de la justicia, pero sus acciones también están sujetas a la interpretación pública y pueden ser utilizadas para fines políticos, quieran o no. Es increíble cómo algo tan simple como la decisión de reunirse o no con un líder político puede convertirse en un acto cargado de significado. En este caso, la negativa a dialogar con Petro
sumada a la reunión con Galán, envía un mensaje poderoso a la opinión pública. Es como si las altas cortes estuvieran diciendo, estamos con Galán, no con Petro. Y ese mensaje inevitablemente influye en la percepción que la gente tiene sobre la imparcialidad de las altas cortes. Si se percibe que están tomando partido en la lucha política, su legitimidad se ve erosionada. Es como si la gente empezara a dudar de si las decisiones de las cortes se basan en la ley o en la política. Claro, y eso puede tener consecuencias graves para la democracia. Si la gente pierde la confianza en las instituciones, se abre un espacio para la polarización, la desconfianza y la inestabilidad, como si el tejido social se empezara a deshilachar. Exacto. Y aquí es donde el tema de la reforma pensional adquiere una relevancia aún mayor. Esta reforma, que busca garantizar una pensión digna para millones de colombianos, se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan diferentes visiones de país. Es como si estuviéramos decidiendo qué tipo de futuro queremos para Colombia. Y la negativa de las altas cortes a realizar una audiencia pública sobre la reforma alimenta la sensación de que no se está escuchando a la gente. La ciudadanía tiene derecho a participar en un debate tan crucial para su futuro. Es como si les estuvieran diciendo, esto no les incumbe, déjenos a nosotros los expertos. Totalmente de acuerdo. La transparencia y la participación ciudadana son pilares fundamentales de una democracia sólida. Al negarse a dialogar con Petro y a escuchar al pueblo, las altas cortes corren el riesgo de socavar su propia legitimidad. Es como si estuvieran cavando su propia tumba. Y lo más preocupante es que esta situación puede sentar un precedente peligroso para el futuro. Si las altas cortes se perciben como un actor político, más su capacidad para actuar como contrapeso al poder ejecutivo se ve debilitada. Totalmente. Es como si el árbitro del juego se pusiera la camiseta de uno de los equipos. La independencia del Poder Judicial es esencial para garantizar un Estado de Derecho. Si esta independencia se ve comprometida, la democracia misma se encuentra en riesgo. Es como si estuviéramos jugando con fuego. Y si retomamos el punto central de nuestra inmersión, creo que no podemos ignorar la valentía de Petro al desafiar abiertamente a las altas cortes. No muchos presidentes se atreverían a confrontar al Poder Judicial de esa manera. Como si estuviera dispuesto a jugarse el todo por el todo para lograr su visión de cambio. Es cierto, y ese acto de desafío nos habla de la personalidad de Petro y de su convicción de que el cambio social requiere romper con las estructuras de poder tradicionales. Es como si dijera, las viejas reglas del juego ya no funcionan, necesitamos un nuevo enfoque. Sin embargo, también hay que reconocer que esa confrontación directa puede tener consecuencias negativas. No siempre se gana una batalla frontal. Claro, puede aumentar la polarización política y generar un clima de inestabilidad. Es como si la sociedad se dividiera en dos bandos irreconciliables. Pero al mismo tiempo, esa confrontación pone sobre la mesa un debate fundamental. ¿Quién tiene la última palabra en una democracia? ¿El Poder Judicial, que en teoría está por encima de la política, o la voluntad popular expresada a través del voto? Esa es la pregunta del millón y no tiene una respuesta fácil. Lo ideal es que exista un equilibrio entre los diferentes poderes del Estado, un sistema de pesos y contrapesos que garantice la democracia. Es como una balanza que debe mantenerse en equilibrio para que el sistema funcione correctamente. Pero en la práctica ese equilibrio es frágil y siempre está sujeto a tensiones. Hay muchos intereses en juego, muchas fuerzas que tiran en diferentes direcciones. Y en este caso particular, la negativa de las altas cortes a dialogar con Petro, sumada a su aparente cercanía con Galán, genera dudas sobre su imparcialidad y sobre su compromiso con la democracia. Como si la gente empezara a sospechar que las decisiones judiciales están influenciadas por la política. Es cierto, y esas dudas son legítimas. La percepción de que las altas cortes están actuando con un sesgo político es un problema grave que debe ser abordado con seriedad. La confianza en el sistema judicial es fundamental para la estabilidad de cualquier país. Es como el cimiento sobre el que se construye todo el edificio de la democracia. Si ese cimiento se debilita, ¿todo el edificio puede derrumbarse? Totalmente de acuerdo. Y creo que este caso nos deja una lección importante. La democracia es un proceso dinámico y complejo que requiere la participación activa de todos los ciudadanos. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que las instituciones resuelvan todos los problemas. Es nuestro deber informarnos, participar en el debate público y defender nuestros derechos. La democracia no es un regalo, es una conquista que debemos cuidar y proteger. Exacto. La democracia no es un espectador deportivo, es un deporte de equipo. Y para eso es fundamental promover el diálogo, la tolerancia y el respeto a las diferencias. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa, donde todos tengamos la oportunidad de participar y ser escuchados. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inversión profunda. Espero que esta conversación les haya brindado nuevas perspectivas sobre la compleja realidad política colombiana. Como siempre, los invito a seguir investigando, a cuestionar lo establecido y a formar sus propias opiniones. Recuerden que una mente crítica es la mejor herramienta para navegar en un mundo lleno de información y desinformación.
Y si quieren profundizar en el tema, les recomiendo que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán análisis y debates sobre la actualidad colombiana desde diferentes perspectivas. Denle un me gusta y suscríbanse para no perderse ningún contenido. Hasta la próxima.